Shalom, Bejesed, para todos los estudiantes de Aprendamos Torah. Soy el Moré David Osorio y es un placer nuevamente estar con ustedes en la parasha número 14 titulada Baerá. La podemos encontrar desde el Sefer de Shemot, capítulo 6, versículo 2, hasta el capítulo 9, versículo 35. Es importante notar, y espero que usted lo tome en cuenta para un estudio más amplio. Le vamos a dar la cita de la Haftará, la cual está en el profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 25, hasta el capítulo 29, versículo 21. Ahí está contenida la visión de los profetas que corresponde a esta parashá. Y en el Brit Hadashah, o los escritos apostólicos, podemos encontrar en Lucas capítulo 2, versículo 21 hasta el capítulo 5, versículo 11. Es la escritura, es la porción sugerida para que usted pueda complementar su estudio. Vamos también a incluir el significado de la palabra Baerá, significa y me mostré. Bajo esta perspectiva, nosotros vamos a estudiar en esta ocasión esta hermosa parashá y vamos a dar un comentario muy interesante que a continuación se lo vamos a compartir para que usted lo analice, ya que usted ha leído las porciones correspondientes a esta hermosa parashá. Ahora aquí viene este comentario y lo que queremos comentar es un tópico muy importante. Recordemos que cada parashá se presta para tratar sobre miles de temas, miles de enfoques, miles de revelaciones. Una vida entera no nos alcanzaría para estudiar ni siquiera una tan sola parashá. Pero nosotros vamos a enfocarnos en esta ocasión bajo un tópico muy interesante. Es el proceso de la redención. Este es un comentario muy importante que está dentro de toda la escritura que corresponde a esta hermosa parashá. Debemos de entender que todo lo que ha sido, volverá a ser. Todo lo que sucedió, volverá a suceder. En la Torah encontramos nosotros los códigos para saber cómo se ha de desenvolver toda la agenda divina para los últimos tiempos. Por lo tanto, póngale atención, porque el tema de la redención está implícita como una base fuerte en esta hermosa parashá. Es la redención del pueblo de Israel. Es la redención de aquel pueblo que entraron unas pocas personas y se multiplicaron como las estrellas del cielo, y ahora que ya son muchos y han pasado por un proceso muy complicado, un proceso muy difícil, ahora Hashem se recuerda de ellos y les envía un libertador. Todo esto es sombra profética de lo que iba a ser Mashiach, porque así como Israel estuvo en Egipto y se multiplicó en Egipto antes de ser sacado, así también la casa de Israel, que está entre las naciones, la cual es el Egipto espiritual, también se ha multiplicado. Pero así como Israel también fue oprimido y llevado hasta la esclavitud, reducido a esclavos, así también la casa de Israel ha perdido mucha identidad o toda la identidad y ha perdido toda su herencia y sobre todo su libertad, y ahora son esclavos, esclavos de la religión, esclavos del trabajo de un sistema faraónico, un sistema financiero faraónico que oprime a la casa de Israel y la tiene en esclavitud. Pero así como Hashem sacó a Israel de Egipto en aquel entonces, en los últimos tiempos habrá un nuevo éxodo, conocido también como el segundo éxodo. Ahora ya no será de Egipto, la tierra de Egipto donde ha de salir Israel, sino que ha de salir de entre las naciones a nuestra tierra, la tierra que Hashem prometió a nuestros padres. Fue a través de un libertador llamado Moshe. Ahora será a través de un libertador llamado Yeshua HaMashiach, el cual nosotros estamos esperando, así como Israel también esperaba su redención. Así es que enfocando un poco más el tema de la redención en esta parashá, le vamos a compartir que en hebreo se pronuncia Geulah. Según nos revelan
estos versículos que nosotros estamos considerando en esta parashá, no consiste en un acto único y completo, sino en una serie de 4 etapas que configuran un proceso histórico. Es importante que usted entienda esta visión de la Torá. No es como se le había enseñado un acto milagroso y único e instantáneo, en el cual usted levanta la mano y repite una oración y ya se dio la libertad completa. No, no es así. Estudiemos un poco más y hablemos sobre lo que nos atañe en esta parashá. La redención y la libertad generalmente no se producen de forma drásticas, más constituyen el resultado de distintos actos que provocan un cambio en la situación general. La misma se expresa en estos versículos mediante 5 conceptos. O sea, ahí están en esos versículos las palabras los libraré es la primera, los salvaré es la segunda, los redimiré es la tercera, los consideraré es la cuarta. Y aunque hay otros tópicos como los traeré, también en Egipto era necesario despertar en el pueblo el deseo de la libertad, ya que las primeras plagas no consiguieron ablandar el corazón de Paró o de Faraón, provocando realmente lo que sucedió fue contrariamente, o sea, lo que sucedió que se perjudicó al pueblo. Hubo un aumento de la exigencia con respecto al trabajo de los esclavos. El pueblo comienza a dudar de las posibilidades de que efectivamente la redención pudiese ocurrir. ¿Qué nos enseña todo esto? Nos enseña que así como Moshe fue enviado a Egipto, también Hashem está enviando más siervos y siervas como Moshe, que sean personas que se presten para liberar a sus familias, que están haciendo tefilá por sus familias, que cuando hayan la oportunidad de pedir oración, lo hacen por su familia porque quieren la redención, quieren que salgan de Egipto, quieren que salgan de Roma, quieren que salgan de Babilonia, y ahora están clamando, pero resulta que en el proceso de liberación, mucha gente se queda estancada porque así como nuestro pueblo tuvo que soportar que en los primeros intentos de liberación, de propuesta de liberación para que Paró dejara ir al pueblo, lo que hizo Faraón fue aumentar las cargas laborables. Lo que hizo fue aumentarle la cantidad de ladrillos y el trabajo se hizo más pesado y la gente comenzó a tener problemas emocionales y a dudar de que la redención se podría dar. Esto nos enseña que cuando nosotros estamos orando por nuestra familia, es normal que Paró se moleste. Es normal que los problemas aumenten en la familia. Si usted está orando por una persona que es drogadicta para que el Eterno la libere, debe de prepararse que una de las primeras señales de que su tefilá está haciendo eco en los cielos, oiga bien, es que esa persona posiblemente se ponga peor. Si antes solamente fumaba o solamente ingería algún tipo de droga, de repente lo va a poder ver con 2 tipos de droga o 3 tipos de droga. Y si era alcohólico, va a incrementar el alcoholismo. Y si era una persona promiscua, se va a hacer todavía más libertina. Y todo lo malo que esa persona haya experimentado se va a aumentar como un proceso mediante el cual Paró está esperando que nosotros desistamos, porque ese era el objetivo con el pueblo, que el pueblo desistiera de la idea de ser libre. Cuando usted está orando por sus familiares, por sus parientes, también Paró va a hacer lo mismo. Y prepárese, porque así como el pueblo se estaba volviendo en contra de Moshe, lo miraban como el causante de que sus problemas se hubiesen multiplicado, así también la gente se vuelve enemigo de uno. De la nada sale un sentimiento y la gente comienza a odiarlo, comienza a repudiarlo, comienza a verlo como enemigo. Y usted se pregunta, ¿y si yo estoy orando por él y por qué me trata así? Y la estrategia de Paró es que usted diga, pues ya no voy a orar por ellos, ya no voy a interceder por ellos, que se queden así, si se quieren perder, que se pierdan.
Y eso es lo que Paró quiere. Y eso es lo que muchas personas han decidido. Pero yo te digo en esta hora, si tú no lo haces, que eres su familia, eres su sangre, si tú no lo haces, que eres quien ama a esa persona, no esperes que otro lo haga. Hashem te ha escogido y te ha redimido para que tú puedas ser su instrumento, así como Moshe lo estaba haciendo con el pueblo. Por lo tanto, debes de prepararte con esta reacción de Paró, porque el sistema faraónico está operando actualmente entre las naciones, actuando entre las familias, los oprime constantemente, y mucha gente ya se acostumbró a esa esclavitud, tanto así que ya no le hace falta ser libre. Veamos nuevamente que el pueblo comienza a dudar de las posibilidades de que efectivamente la redención pudiese ocurrir. En el inicio de nuestra parashá, el Creador trata de despertar y estimular el espíritu del pueblo y aumentar sus esperanzas con respecto a la redención. Por eso fue pedido a Moshe que exponga el programa de redención que acontecería en breve. Los conceptos de libertad tienen 5 expresiones diferentes dentro del pensamiento hebreo. Uno es, y los libraré de los trabajos forzados en Egipto. Esta es una copa de liberación de la que se puede experimentar en el ceder de la fiesta de Pesach. Usted debe de estar pendiente porque la vamos a celebrar y a cada estudiante se le va a proveer un ceder, que quiere decir un orden, un programa para celebrar esta hermosa fiesta. La primera copa es de la libertad de los trabajos forzados. Usted debe saber que como estudiante de Aprendamos Torah, Hashem lo quiere libre para que usted le sirva a él. Pero resulta que las personas que están empleadas por personas no hebreas, no judías, personas que son materialistas, se prestan inconsciente y fácilmente para que el sistema faraónico actúe y haga presión sobre los hijos de Israel que todavía están entre las naciones. Si usted es un empleado, su empleador le va a dictar el tiempo de descanso, los días de trabajo, hora de entrada, inclusive en algunos acuerdos o contratos le dicen que hay hora de entrada, pero no hora de salida. Y los oprimen a través de los trabajos. Así está la gente. Inclusive muchos que estudian y muchos que aman al Eterno están oprimidos. Permanecen trabajando toda la semana. Y luego piensan dentro de sí, el domingo voy a descansar, el domingo tengo libre, pero resulta que ese domingo libre para descansar, según el sistema faraónico, usted lo va a ocupar para hacer las compras en su casa, para hacer el aseo general, para lavar si es mujer, para arreglar la casa si es hombre, para visitar a alguien, para hacer algún trabajo extra, aquello que le llaman descanso, en realidad no es descanso, es opresión. Este es el plan del sistema faraónico, pero en los planes de Hashem está de que usted sea libre. ¿Y de qué manera usted va a ser libre? Primero, hablando, orando, haciendo tefilá y hablando con su empleador, negociando con él. ¿En qué sentido va a negociar? Que el Shabbat debe de ser de Hashem. Y que usted tiene consagrado el Shabbat para su familia y para su Elohim. Es posible que muchos empleadores le digan, pues búscate otro trabajo, yo necesito gente acá que me responda cuando yo quiera, y ese es el sistema faraónico. Por eso que la forma más recta y más perfecta de que usted quede libre es que tenga su propio trabajo, su propio taller, su propio negocio. Y no es necesario que usted tenga una gran empresa, sino que debe comenzar con poco. Debe de seguir estudiando Torah porque el plan de Hashem es que usted quede libre de los trabajos forzados de Egipto. Que usted va a trabajar según el orden de Hashem. Cuando usted trabaje, usted va a ser su propio jefe, usted va a poder guardar en Shabbat. Antes que entre Shabbat, usted guarda todo. Para la fiesta va a poder guardar, porque nadie le va a impedir. Pero mucha gente que está estudiando Torah está imposibilitada porque todavía no ha experimentado este tipo de redención. El primer paso en este proceso de redención, que es los libraré de los trabajos forzados en Egipto, constituye el primer anuncio.
el de la libertad, la salida del exilio. Esto era muy importante para el pueblo, ya que esto los estaba oprimiendo grandemente. El sufrimiento es el tema general de este versículo. El sufrimiento consiste en el trabajo forzado. Los esclavos que lo ejecutan carecen totalmente de valor delante de los ojos de sus amos, en este caso, así como también el empleado delante de su empleador, cuando no es judío o cuando no es israelita. La libertad divina es la libertad de este tipo de sufrimiento. La liberación de Egipto elevó ante todo la condición humana de los liberados, devolviéndoles la libertad y el respeto propio. La segunda condición que hay en esta redención es el punto 2, y los libraré de la esclavitud. Oiga bien, libertad de la esclavitud. A pesar de que el trabajo tiene su propio valor, los egipcios hacían uso de mano de obra para crear y fortalecer la existencia de una sociedad elitista. Esta sociedad obliga a ciertos seres humanos a realizar trabajos forzados, determinados de este modo. La división de los hombres en esclavos y señores. La redención de Egipto anuló de una vez por todas esta división artificial que los seres humanos suelen categorizar. Esta es la determinación divina que declara por primera vez que todos los hombres son iguales y que todos ellos fueron creados a su imagen. El punto 3, y los salvaré con el brazo extendido y con grandes castigos o grandes señales. La salvación es definida no solo en relación con la salida de Egipto, sino también por el hecho de la existencia de la redención. Esta redención se une a la redención espiritual y cultural. El término redención, por lo tanto, la redención de Egipto une estos dos tipos de liberación. 4. Y los consideraré mi pueblo. Es una parte muy importante de este proceso de liberación. La redención constituye la base de la creación del pueblo hebreo. La redención de Egipto no marcaba el fin de un exilio cualquiera, sino que el fin de ese exilio determinaba el nacimiento de un nuevo pueblo, el pueblo de Israel, según fue establecido en la promesa que Hashem le diere a nuestro padre Abraham. La salida entonces del exilio y la salvación de los peligros que corría nuestro pueblo tiene por objetivo acercar al pueblo hebreo a su creador, con el fin de recibir la Torá y convertirse en el pueblo elegido. En el punto 5, y los llevaré a la tierra que prometí dar a Abraham, Isaac y Jacob. Este es el proceso muy interesante acerca de la salvación. Ya con las primeras 4 palabras se conoce una quinta y última expresión. La redención del pueblo no podía tener lugar en el desierto, porque para redimirlos Hashem hallaba necesario que ellos tuvieran una tierra propia, en cuyo caso se trata de Eretz Israel, la tierra en la cual el pueblo liberado debería vivir de acuerdo a la Torá, o sea, las instrucciones del Eterno. Por eso se realiza el último anuncio, y los libraré y los llevaré. Es la expresión, y los llevaré a la tierra que prometí dar a Abraham, Isaac y Jacob. Tal vez las fases de esta redención, que estamos viendo 5, no son únicas y propias de la salida de Egipto, sino que se producirán también de forma semejante en otras situaciones relacionadas con la redención de nuestro pueblo de Israel. Si analizamos, por ejemplo, la tragedia que asedió a nuestra generación, la Shoah, veremos que después de ella también se produce un proceso de los libraré, los salvaré, los redimiré, los consideraré, los traeré. Asimismo, todos los libertadores de esclavos, desde Espartaco hasta Lincoln, extrajeron su fuerza e inspiración de esta parashá, ya que la melodía de la redención de Egipto sigue resonando
en nuestro mundo, inclusive en diferentes aspectos culturales de las naciones. En realidad, debemos considerar que estos versículos, además de expresar las fases de la redención que estamos hablando, describen también el pacto entre el Creador y el pueblo de Israel. En estos versículos aparece el contenido del pacto. Por ejemplo, hay un pacto sobre la libertad de nuestro pueblo. También está el pacto de la Torá y el pacto de la tierra. O sea, el proceso de redención, como vuelvo a decir anteriormente, no es un mero acto instantáneo y único, sino que es un proceso y tiene sus etapas. El pacto determina los elementos más importantes en la redención, la existencia y libertad de nuestro pueblo. La Torá y Eretz Israel constituyen los elementos básicos y fundamentales que definen el pacto. Estos tres elementos son fundamentales en la elección de las personas. Las personas necesitan sus tierras para vivir en ella libremente y establecer sus leyes. Un esclavo no es capaz de darse cuenta de su potencial espiritual, de modo que la libertad del pueblo constituye una condición esencial del pacto. Los tres elementos del pacto, la libertad, la Torá y Eretz Israel, póngale atención, los tres elementos del pacto. Si las personas no tienen estos elementos, aunque diga que son libres, no son libres todavía. La libertad, la Torá y Eretz Israel. Realmente estos tres constituyen cada uno a su tiempo tres etapas distintas en la historia de nuestro pueblo de Israel. La salida de Egipto, que es la primera, la entrega de la Torá, 2, y la llegada a Eretz Israel, 3. Así se completa todo lo que nosotros venimos hablando, la redención completa que incluyen estos pactos que ahora nosotros los estamos considerando. En relación con cada uno de estos elementos del pacto, tenemos tres festividades centrales. Por ejemplo, tenemos Pesaj, en relación con la salida de Egipto, Shavuot, que tiene que ver con la entrega de la Torá, y Sukkot, en relación con Eretz Israel. Aquí se marca nuevamente este mismo código de los tres elementos. El hebreo asume dos obligaciones mediante el pacto, o sea, cumplir con las mitzvot e identificarse con el destino histórico de su pueblo. La grandeza de la salida de Misraim no es el hecho histórico único y excepcional de liberar un pueblo entero de las garras de sus opresores, que constituían un imperio completo, sino que se trata de la primera fase de la vida de un pueblo, una fase especial en una cadena histórica, que culminará con la formación de nuestro pueblo Israel. El plan divino comenzó con la salida de Egipto y finaliza cuando nuestro pueblo entró a Eretz Israel. Ahora nosotros, después de haber hecho este comentario, vamos a considerar algo muy interesante, que la salida de Egipto, como dijimos al principio, tiene que ver mucho, pero tiene que ver mucho con la salida de la casa de Israel que está entre las naciones. Y esto nos lleva a tocar muchos aspectos que habla el libro de Apocalipsis. Póngale atención, por favor, porque estaríamos tocando de una manera quizás global, una manera general, algo también de lo que nos toca de la Haftará. Hacer algunos comentarios. Recuerde que la cita que se le dio de Ezequiel también es sugerida. Pero vamos a hablar acerca de esto, porque esta es una doctrina muy dogmática en el pueblo cristiano evangélico acerca del arrebatamiento, acerca de, según se enseñó, la liberación de la iglesia gentil. Nosotros debemos de entender que la verdad absoluta, la verdad inalterable de Hashem, está en la Torá. Tanto así que hay una comunidad de judíos llamados caraítas. Ellos solamente aceptan los 5 sefer, los 5 libros
que constituyen la Torá, o sea, que es conocido como la ley de Moshe. Ellos solamente leen los 5, no leen profetas, no leen salmos, no leen mucho menos, no existen para ellos Brit Hadashah. Se concentran en los 5 Sefer porque ellos entienden que ahí está la verdad. Todo lo que usted necesita saber está en la Torá. Tanto así que si un profeta se levantaba hablando algo en contra de la Torá, este profeta era descartado inmediatamente. Por eso es que todos los escritos que usted pueda leer, pueda estudiar o le puedan recomendar, usted debe de estar seguro que están de acorde a la Torá. Los profetas que han sido reconocidos fueron reconocidos no porque trajeron algo nuevo, algo diferente, sino porque ellos les fue revelado los códigos que ya estaban en la Torá y lo trajeron a la luz para que el pueblo tuviese más revelación. Por lo tanto, lo que estamos considerando ahora es la redención de un pueblo. Ahora está un pueblo que está diseminado por todas partes del mundo, un pueblo llamado la Casa de Israel entre las naciones. Muchos de ellos ya salieron o están saliendo de aquellos dogmas, de aquellas doctrinas que se nos había enseñado, los cuales nos mantenían lejos de Elohim, lejos de los pactos y las promesas, que se nos había enseñado que los judíos son una cosa y la iglesia gentil es otra. Todo esto es una gran mentira y un plan estratégico de Roma para alejar a las naciones de las riquezas que tiene la Torá y que tiene también el pueblo judío. Nosotros vamos a considerar esto proféticamente, y esto es muy interesante. Vamos a contestar una pregunta muy importante a través de lo que venimos estudiando. El arrebatamiento, o como la gente le llama, el momento en que ha de venir Mashiach para llevarnos a Eretz Israel, porque si habrá un arrebatamiento no será al cielo, sino que será a Eretz Israel. Nuestro Mashiach jamás prometió el cielo, porque las promesas están dadas para nuestro pueblo Israel y para Eretz Israel. No ha hecho pacto con ningún otro pueblo. Y hay algo muy importante en este hecho, que la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, no estará vigente o permanecerá en el cielo, sino que ha de descender a la tierra. Nosotros encontramos esta expresión en el libro de Apocalipsis, donde habla que se ve a la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo como una esposa ataviada para su marido. Quiere decir que va a descender, la ciudad va a descender acá a la tierra. ¿Y a dónde estará? No estará en Francia, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro país. Va a descender sobre Eretz Israel. Ahí estará la ciudad. Pero resulta que esta ciudad tiene 12 puertas, pero en las puertas está el nombre de cada una de las tribus de Israel, por lo tanto dando a entender que los que van a entrar por esas puertas son israelitas, son descendientes de las 12 tribus. Nosotros sabemos que la mayor parte, más bien muchas tribus se han perdido actualmente, pero cuando venga Mashiach Yeshua, Él la va a reconocer y la va a apartar y la va a introducir al reino. Pero ¿quiénes van a entrar por esa puerta? Van a entrar solamente israelitas, solamente hebreos, descendientes de las 10 tribus que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Personas que guardan Torá, personas que conocen las raíces de su fe. Estas personas van a entrar. Lastimosamente, para aquellos que creen en una iglesia gentil que va a ser arrebatada, no encontramos en la Nueva Jerusalén una puerta que diga para la iglesia gentil. No existe, solamente hay 12 puertas. No hay ninguna otra, solamente 12 puertas. Lo sorprendente de esto es que también, como ya lo dijimos, no va a estar en el cielo, sino que va a estar en Eretz Israel. Sería gracioso si se pudiese. Imaginémonos por un momento que los cristianos evangélicos llegan al cielo y llegan esperando estar en las bodas del Cordero.
Pero allá en el cielo se les informa que se equivocaron, les dieron mala dirección, porque las bodas del Cordero no serán en el cielo, sino que serán acá en la tierra, en Jerusalén. En la ciudad celestial se ha de celebrar esta hermosa fiesta. ¿Y qué pasará con aquellas personas que lleguen al cielo y le digan, bueno, no, aquí no va a haber nada, aquí no, de hecho no hay nada, porque allá está Mashiach, allá está la nueva Jerusalén y allá también está la esposa? Y entonces, ¿cómo harán aquellas personas para regresarse del cielo? Esto si en caso llegasen. Ahora, con respecto a la salida, el tiempo de la salida del pueblo, o sea, aquella redención final, porque el código es que así como Hashem sacó a Israel de Egipto, así también Hashem va a sacar a la casa de Israel que está entre las naciones, la cual es el Egipto espiritual. Ahora bien, ¿cuándo va a salir? Es una pregunta muy importante. Los códigos nos dicen que la casa de Israel va a ser arrebatada al final de la gran tribulación. En todo caso, esto correspondería a la visión que tienen los cristianos evangélicos de decir que la iglesia gentil sería arrebatada. Algunos dicen al principio de la gran tribulación, otros dicen a mediación de la tribulación y otros dicen al final de la gran tribulación. La verdad es que la Torá enseña claramente que Israel salió, oiga bien, no después de la primera plaga, que en hebreo es golpe, no en la segunda, tercera, cuarta, quinta, ni sexta, ni séptima, ni octava, ni novena, sino después de la décima, del décimo golpe que dio a la tierra de Egipto, se dio la redención, se dio la salida, más bien la salida del pueblo de Misraín. Observe usted esto. Al final de la número 10 es que fue que el pueblo salió. Este es un código que nos enseña que el arrebatamiento no se va a dar a principio de la gran tribulación, ni a mediados de la tribulación, sino que se va a dar al final de la gran tribulación, se dará la salida para que nosotros vayamos a Eretz Israel. Pero entonces usted podrá decir, lo que me está diciendo, More, es que nosotros vamos a pasar por la gran tribulación. Sí, claro que sí. Entonces no vamos a ser guardados y protegidos como dice. Claro que sí. ¿Y no sería lo mismo entonces que vamos a ser arrebatados y llevados a un lugar donde vamos a estar 7 años de fiesta mientras aquí estén sufriendo 7 años de gran tribulación? No, es mentira, le enseñaron mal. Lo que va a suceder es lo que ya sucedió. ¿Y qué es lo que ya sucedió? Nuestro pueblo estuvo en Egipto y ahí fue guardado. Cayeron 10 golpes. Todo Egipto casi fue destruido, prácticamente todo Egipto, pero en Gosén no sucedió nada. Los israelitas gozaron de la protección divina, excepto en la plaga o en el golpe número 10 que fue sobre los primogénitos, que lo vamos a ver en la parashá a continuación, y vamos a seguir hablando acerca de este tópico. Recuerde que estamos hablando, ¿qué nos dice la Torá acerca del arrebatamiento? ¿Cuándo va a suceder? No va a suceder antes ni a mediación, sino que hasta después, porque así está escrito. Ahora, el arrebatamiento se va a dar, pero no es hacia el cielo, sino a Eretz Israel. Ahora, esto creo que podría soltar o desatar una serie de preguntas, como por ejemplo, y entonces quiere decir que nosotros vamos a ver cuando el antimesías se pase o esté gobernando a las Naciones Unidas y nosotros vamos a estar entre las naciones estudiando Torah y vamos a sufrir persecución. Pues resulta que la Torah nos enseña mucho y los midrashim nos informan mucho más. Y nos informa también los midrashim que hubieron gente israelitas que no creyeron a Moshe y sufrieron las consecuencias. Así también en nuestro tiempo va a suceder que mucha gente que estudia Torah no va a creer a todo porque está mal enseñado y también van a tener que sufrir. Yo sé que todo esto que estamos hablando podría conmocionar o moverle el tapete y
y todo lo que ha estudiado y le han dicho y ahora ya no calza y puede desatarse una avalancha de preguntas, pero todas ellas se pueden hacer. Y ahora voy a poner la regla para que usted tenga derecho a hacer preguntas y yo tenga la obligación de poderle responder. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Todo aquel estudiante que presente su resumen de lo percibido, de su percepción acerca de la parashá, va a tener derecho a hacer 2 preguntas, las que usted quiera, pero primero tiene que entregar su tarea. Sin entregar tarea, no se le va a poder contestar sus preguntas. La parashá la vamos a terminar, vamos a ir aterrizando, pero vamos a recordar las palabras y me mostré. Y cuando vamos a mostrarse ante Paró y le da el plan de Hashem, le lleva el mensaje de Hashem para que libere al pueblo. Y nos damos cuenta que Paró no quiere. Este mismo sistema faraónico está oprimiendo a nuestros familiares. Pero tú como Moshe te debes de parar frente a ese sistema y decirle, deja ir a mi familia para que le celebre fiesta a Hashem. Tu familia va a encontrar gran redención. Te voy a compartir algo muy importante en la siguiente parashá. Yo espero que tú te quedes pendiente. Yo voy a comenzar a aterrizar este comentario porque necesito que le pongas atención a la próxima parashá. Y que ahí nos vamos a seguir deleitando y vamos a seguir comentando acerca de lo maravilloso que es el plan de Hashem para redención de nuestra vida y de nuestros familiares. También vamos a tocar en la próxima, vamos a hablar acerca de la fiesta de Pesaj, que nosotros debemos de comenzar a hacer los preparativos desde ya, a no perderla de vista, aunque vienen 2 fiestas culturales como es Tu Bisbat, que la vamos a celebrar también, que es la fiesta de los árboles, y también vamos a celebrar Purim, pero las fiestas altas no deben de pasar desapercibidas o dejarlas para la última hora, sino que debe de ser una preparación con un tiempo. Así es que manténgase pendiente y vuelvo a repetirle, si entrega su tarea, si entrega su resumen, su percepción, tiene derecho a 2 preguntas. Shalom, ubrachot lekulam.